tierra vengo trayendo mi canto, la guitarra me acompaña para seguir caminando, la guitarra me acompaña para seguir caminando. Bienvenidos a otro capítulo de Pueblos Chicos, Chile Grande. En esta oportunidad, al igual que el capítulo pasado, vamos a seguir conociendo algo más de lo que ha sido el trabajo, la preparación de don Kiko Rojas como director técnico aquí en la ciudad de Ovalle. En este episodio vamos a conocer cómo fue la preparación de don Kiko para llegar a ser director técnico de fútbol. Así también en ese andar cómo fue el conocer y compartir con grandes figuras del fútbol chileno, como es el caso de Eladio Rojas, entre otros. También conoceremos las experiencias de don Kiko Rojas como director técnico del primer equipo de Deportes Ovalle. Esto y mucho más aquí en Pueblos Chicos, Chile Grande. Yo me interesé siempre en aprender. Cuando iban amigos a Santiago le encargaba que me trajeran algún libro de fútbol. Y un amigo me trajo un libro de don Hugo Tazara. Y que fue muy importante para mí porque ahí venía todo detallado desde el principio a fin cómo se debe de entrenar, cómo dirigir. Y lamentablemente lo presté y después me olvidé a quién se lo presté, lo perdí. Y yo postulé el año 72, mandé un telegrama a la federación para postular al curso de entrenador que se iba a hacer en Antofagasta. Y el 73 llegó la respuesta. Y ya ahí en esos tiempos no había la movilidad que hay ahora. Había una sola empresa de buses en Ovalle, que era los buses Chacón, y no habían pasajes, pues yo estaba en Guanaquero. Y me vine y un amigo del barrio, Berman Rivera, me llevó hasta el cruce de La Negra en Antofagasta en un camión y llegué justo el día viernes allá. Y de ahí bajé en una camioneta que hice deo y me dejó justo al frente de un hotel y con tan buena suerte que el dueño de ese hotel era el papá de un ex jugador que había jugado en Ovalle Ferroviario. Y él estaba muy agradecido de las atenciones que le habían dado a su hijo, así que me rebajó, me hizo un precio muy módico para la estadía mía ahí en la semana. Y él mismo me llevó al Consejo Local de Deporte en la tarde, que había que dar un examen previo porque habían como 200 para inscritos y solamente 50 hacían el curso. Y ahí me tocó para ese curso con una de las estrellas del Mundial de 62, Eladio Rojas, José González y Carlos Contreras, de los cuales me hice bastante amigo, sobre todo con Eladio, que ya en paz descanse. Me tocó al lado mío, al lado izquierdo me tocó Eladio. Entonces la prueba para mí fue fácil porque preguntaron las 17 reglas del reglamento y preguntaron de cultura general de fútbol, de quién era el campeón actual de primera división, del ascenso, campeón sudamericano, campeón nacional juvenil. Y el reglamento yo lo sabía de memoria en ese tiempo porque había hecho el curso de aspirante a árbitro en Ovalle. Yo por hacerlo y por capacitarme, por aprender. No era porque me gustara arbitrar, sino es que lo hice, pero también arbitré algunos partidos. Y la contesté rápida porque me lo sabía de memoria todas. Y Eladio me preguntó si estaba seguro que las tenía buenas y le dije yo sí. Y me pidió que levantara un poquito la hoja mía y él copió ahí lo que yo había respondido de la prueba. Y de ahí nació una amistad muy bonita con Eladio Rojas. Bueno, de ahí había que hacer práctica certificada. Y yo lo que hacía era dirigir selecciones juveniles acá en Ovalle y a mi equipo que era Unión Tangue. Dirigía la primera y la segunda y dirigía las selecciones amateur, juvenil sobre todo. En una oportunidad también dirigí la adulta. Y ya para el año 84 me llegó la comunicación de que tenía que asistir al curso de entrenador en Quilín. Y ahí el primer día, cuando terminó
el curso, los llamaron junto con José Zulantay, que teníamos que rendir un examen al día siguiente para poder hacer el curso, porque habíamos dirigido los dos en el año 83 sin tener el título de entrenador. Y acá Deporte Ovalle el presidente consiguió con el general Badiola, que era el presidente de la Digider, el director de la Digider, que diera la autorización para trabajar, para dirigir. Pero eso no era aceptado en el colegio técnico ni en la unidad técnica nacional, que era en esos años. Y con José estábamos los dos o sea, habíamos varios, pero estábamos los dos en el Estadio Chile, que era antiguamente ahí en la estación central, y preparamos el examen los dos juntos, y ya el otro día lo presentamos en conjunto. Entonces él me dijo, oiga, los decíamos compadre, mire compadre, los vamos a dejar a estos viejos con la boca abierta, dijo, cuando terminemos. Y así fue, pues, terminamos. A mí me tocó fútbol construido y el fútbol de ruptura. Y terminamos jugando 5 minutos aplicando todo ese sistema. Pero había que hacer todo el desarrollo, cómo llegar a jugar de esa manera. Y había que tener buen ojo para elegir a los que iban a hacer la clase. Y cuando terminamos, entonces, ahí los instructores eran Alberto Fuyó y Néstor Isela. Y ya ahí, cuando terminamos, dijeron, ¿alguien quiere preguntar alguna cosa a todos los que iban a hacer el curso? Y dijo, con razón, dijo, estos dos señores han dirigido en el fútbol profesional porque están totalmente capacitados para hacerlo. Así que ahí quedamos aceptados y los dos aprobamos el curso con buenas notas. No, muy buena, con Josefo, muy buena, siempre muy buena. Él también estuvo acá el 89, parece que fue en Deporte Valle, estuvo a punto de subir con Deporte Valle. Y siempre cuando no le permitían entrenar al estadio, iba a entrenar a la liguera. Pues. Así que ahí los veíamos constantemente, siempre conversábamos, en todos lados conversábamos con José, una muy buena relación con José. Un tipo muy asequible, muy humilde para todo lo que él consiguió. Mire, yo tuve la gran suerte de haberme hecho amigo de don Pedro Morales. Yo le estoy eternamente agradecido a don Pedro, porque él después fue el jefe de la Unidad Técnica Nacional y curso que había de capacitación, él me llamaba. De algunas maneras se le ingeniaba porque era muy difícil hacer el curso a una persona que no había jugado fútbol profesional. No se le cerraban las puertas de inmediato, pero él nunca me negó la posibilidad de yo hacer el curso de perfeccionamiento. Incluso un año se hizo el curso de perfeccionamiento FIFA, que era don Ricardo Humor el presidente en esa oportunidad. Cuando me van a entregar el diploma, le correspondía entregarlo a un vicepresidente de la FIFA, don Avidio Dalmeida, que era brasileño. Y ya, pues yo voy subiendo para recibir mi diploma y subió también don Ricardo Humor y me dijo, permítame que yo también quiero ser partícipe de esto de entregarle porque usted ha hecho una gran labor en Deporte Valle en la parte formativa. Y me dijo, después que terminemos la ceremonia, queremos hablar con usted. Ya, pues yo me sorprendí un poco. Y cuando terminó la ceremonia, me llamó el gerente de la NFP a una oficina y después llegó él. Y me dijo, mira, te vamos a ayudar, consíguete un terreno y nosotros te hacemos 2 canchas de fútbol de pasto y una sintética, con camarines, con galerías, con todo para los cadetes. ¿En serio? Le dije, sí, en serio. Llegué más contento aquí a Valle con eso. Cuando les dije a los dirigentes me dijeron, no, esas son palabras de buena crianza, ¿cuándo te van a construir eso? Pero hagámoslo, pues, pidamos en comodato el terreno. Con los dirigentes cadetes hasta elegimos el terreno, lo medimos, todo, pero nunca tuve el visto bueno de la directiva central, pues así que se perdió eso para el club, pues, si no tendría un lindo complejo ahí. Yo dirigí el último año, el 88, terminé dirigiendo porque siempre apagaba incendios.
nos da los resultados el técnico que estaba dirigiendo el primer equipo, lo cambian y ahí Kiko Rojas asumía ya por una semana, hasta mientras contrataban el entrenador. Y el año 87 habían traído a Humberto Cruz, habían formado un tremendo plantel, pero no se dieron los resultados y a último el equipo. Y ya pues desvincularon a Humberto y no finiquitaban con él, entonces fue un asunto bien conflictivo para mí eso, porque no le hacían el finiquito y yo no podía asumir si él estaba sin el finiquito. Se llegó el día jueves y todavía no había finiquito para Humberto. Y se jugaba el domingo con Calera acá. Y ya hasta que arreglaron y yo me hice cargo, entonces yo siempre cuando asumía me llevaba unos 3 juveniles como mínimo. Del plantel juvenil, los con más condiciones los llevaba porque era seguro que me iban a dar resultados. Por el conocimiento que yo tenía de ellos y la forma de jugar, ellos me iban a dar resultados. Y el día viernes dirigí el primer entrenamiento. Y cuando doy el equipo, salieron... estaban entrenando conmigo, estaban castigados 6 jugadores del plantel profesional. Los tenía Humberto entrenando conmigo, en la cancha de tierra. Y ellos me echaban carbón, me decían, no, profe, hágase cargo, ¿no? Y los pone nosotros y nosotros damos vuelta a esto. Y yo me recuerdo de Mauricio Araya, que es de Illapel, y hacía una jugada que hacía una mague como que iba a tirar al arco y no tiraba, pues entonces los arqueros se tiraban y él le hacía el gol. Y ya, pues, me hice cargo y ahí los jugadores titulares no aceptaron que lo sacara del equipo. Y yo me puse firme y no los puse, no, y puse los juveniles. Y puse los que estaban entrenando conmigo en el plantel, de los 5 puse 4. Y ya, todo bien, se llegó al partido y a ver qué pasaba. Y Calera ahí en los primeros lugares y nosotros últimos. Y lo fue tan bien que ganamos 3-0. Y ahí el Mauricio Araya hizo el gol ese. Y ahí lo fue a celebrar conmigo y se tiró encima mío, casi me bota. y fue una linda experiencia esa. Ya, bueno, después todos los dirigentes en el camarín, el tema, y ya, pues ya yo cumplí, ahora traigan el técnico. ¿Hasta cuándo va a estar yo? No me tiene que seguir, no, porque estamos conversando con 3 técnicos, pero todavía no hemos arreglado nada. Volví a la semana a entrenar y separé los jugadores esos que no habían aceptado del plantel. Y ahí se produjo un problema, pero me puse firme y no me doblegaron la mano. Y como el equipo había ganado, repetí el mismo equipo para el partido siguiente. Volvimos a ganar, pues de visita. Ya, ahí ya de entrar los dirigentes otra vez en la comisión de fútbol, les dije, ya, yo hasta aquí llego. No, pues si todavía no arreglamos con el próximo técnico, tiene que seguir. No, le dije yo, ya está bueno, ya traigan un técnico, ¿no? Y vienen, los cadetes están tirados. ¿Cómo? Si no puede ser, pero es que los cadetes nadie se preocupe de ellos. Ahora yo tengo que entrenar con los cadetes y tengo que entrenar con el primer equipo, entonces es mucho trabajo. Y además estoy solo, necesito ayudante, necesito preparador físico para el plantel. No, si no te preocupes, ya estamos por arreglar. Volví a dirigir, volvimos a ganar. Al final, ya tuve que ir a arreglar con el presidente, don Jorge Tumer, en esa oportunidad, en la parcela de él. Y fuimos con el gerente, que era don Antonio Basilio, a conversar con él. No llegamos a acuerdo. Yo le dije, yo los respeto mucho, entonces este es el último partido. Yo no dirijo más el plantel profesional. Entonces me dijo, no, porque tú soy funcionario del club, si no podís llegar y dejar tirado el plantel. Pero ¿cómo si ya llevamos 3 partidos y todavía cómo no van a poder en 3 semanas no poder conversar con un técnico? Ya, empatamos después. Y
me volvieron a llamar a hablar con don Jorge. Y ahí llegamos a un arreglo económico y dirigí el plantel por el resto del año. Pero ahí también una experiencia frustrante porque en el partido más importante que teníamos que ganar con Serena perdimos. Íbamos ganando 1-0 el primer tiempo y después, José Zulantay dirigía el equipo de Serena y puso al Pititone Cabrera. Entonces yo a Ríos, que era el central nuestro, le dije que tenía que ir encima de él, que no lo dejara cabecear en el área porque este lo va a calar un gol. Así que no lo dejes mover. A la primera se descuidó y lo empataron. Y después lo hizo el gol del triunfo. Ahí quedó una serie de comentarios hasta la fecha porque los hayamos vendido, que no, fue una frustración muy grande, pues hasta la fecha la gente cree de que el plantel se vendió, que nosotros los vendimos y eso nunca ocurrió. Y bueno, después al año siguiente yo no dirigí el 88, trajeron otro técnico, a Hugo Valdivia de Serena y no alcanzó a sacar la temporada. Ahí otra vez Kiko Rojas se hace cargo de plantel. Entonces ya estaban todos los rumores y concretos de que iban a vender el estadio Willy González, al cual yo me oponía rotundamente, porque yo todos esos años, incluso el presidente que lo consiguió, don Patricio Ramírez, me mandó a Pinto Durán, donde Ceballito, para que aprendiera yo el manejo de cómo se cuidaba una cancha de fútbol, cómo se hacía el análisis de suelo, todas esas cosas. Tuve una semana yo en Pinto Durán, en esa época, que Ceballito era el encargado de Pinto Durán. Y habíamos hecho tanto por el estadio, por la cancha, que era una cancha que no valía nada, después era una cancha buenísima, impecable, y había que entrenar todos los días ahí, porque estaba construida dentro en un terreno muy arcilloso. Entonces era muy secante y muy dura la cancha. Y lo que me recomendó Ceballito fue de que la tapáramos con una capa de arena de cerro, decía, de las quebradas, ¿sí? Y trajimos de allá del fondo que tenía él, don Patricio, al otro lado de Ovalle, y la tapamos con arena. Y la cancha se mejoró enormemente, aprendí el tema de los fertilizantes, del abono, todo eso. Y recuperamos la cancha, pero impecable. Incluso le plantamos flores por alrededor, se veía muy bonito el estadio Willy González. Entonces yo me oponía tremendamente porque lo vendieran. Que vendieran un pedazo estaba bien, pero no el estadio completo. Al final lo vendieron y yo ahí no seguí más. Ya el 88 fue mi último año. Y tenía una escuela de fútbol y un Deporte Valle. Y habían hartos niños en la escuela de fútbol. Y esa escuela de fútbol quedó botada, para el año 89 quedó botada. Entonces los papás me contactaron de los niños que formáramos una academia. Y yo le dije, pero tienen que ser por lo menos unos 50, le dije yo, para formar una academia. Y como ya teníamos avanzado en la higuera, ya en el río, y hicimos 3 reuniones. La primera fueron como 20 personas, después fueron sumándose hasta llegar a cerca de 50. La tercera reunión era ya para formar la directiva y para poner el nombre a la academia. Entonces yo llevé el nombre y le pedí a las demás personas. Entonces lo hacíamos en el Consejo Local de Deporte, que ahora están los tribunales de justicia ahí. Ahí había un salón grande y ahí los reuníamos. Entonces las mamás dijeron, no, ese nombre no corresponde, Real Ovalle, ese era el nombre. Y dijeron, no, la academia tiene que llamarse Kiko Rojas. No, le dije yo me opongo rotundamente. ¿Cómo se le ocurre? Le dije yo estoy fundando una academia y le voy a poner el nombre mío. No, le dije, no, yo no acepto, no. No, y no hubo caso de convencer. Entonces ya una votación secreta. Todos votaron porque se llamara Kiko Rojas la academia. Hasta que tuve que aceptar, pues al principio me sentí incómodo. Y después ya con el tiempo lo fui aceptando y ahora la academia tiene un prestigio enorme en todos lados. Donde vayan es conocida la academia, no solamente acá en Ovalle, sino en Perú, en Argentina, en Brasil, Paraguay, Uruguay es conocida la academia, con muchos jugadores.
muchos jugadores que han salido y los que no han logrado ser jugadores, la mayor parte son profesionales en otras áreas, lo que a mí me complace mucho, me da mucha alegría eso. Paolo Vivar, Mario Villanueva, que estuvieron en la academia, Erwin González, que estuvieron en Deportes Valle, y muchos más, pues después una Lichigá buena del año 83, esos fueron casi todos jugadores de Deportes Valle, como Javier Barraza, Víctor González, el Chama Silva, que ellos, el último año que estuve en Deportes Valle, que estaba dirigiendo Rubén Gómez, y el último partido no se presentaron porque no le habían pagado, no se iban a presentar, y ahí a pechugar Kiko Rojas después, de nuevo. Pero mi reingreso a Deportes Valle fue el año 95. El 94 salió campeón con Gustavo Huerta, y yo había ido a un campeonato nacional en Arica, y salimos campeón allá con la academia, que era un equipo juvenil, muy bueno. Y cuando regresamos, paramos en la sede de Deportes Valle y estaba Gustavo en la puerta del restaurante ahí, y me llamó porque quería conversar conmigo y que me invitaba a almorzar, y fui a almorzar con él. Y ahí me dijo, porque quería que yo me hiciera cargo de cadete. No, le dije, yo dije nunca más dentro de Deportes Valle por haber vendido el estadio. Así que no me vaya a convencer, Gustavo. No, pero es que no hay ninguna otra persona que te conozca el medio, que conozca aquí para que formar la rama cadete de nuevo. No acepté. Pues. Después al otro día me llamó de que me invitaba a almorzar a donde estaba la pretemporada con el plantel. Fui a almorzar con él. Y ahí hasta que me convenció que nuevamente volviera a Deportes Valle el año 95. El 96 ya otra vez dirigiendo el equipo profesional. Es mucha la historia con Deportes Valle. Don Kiko Rojas y la historia con Deportes Ovalle. Siempre terminó apagando incendios, como lo dice él, pero igual realizó un muy buen trabajo a cargo del primer equipo. Así también pudimos conocer cómo nace la Academia de Fútbol Kiko Rojas, que no solamente es conocida con un tremendo prestigio acá en Ovalle, sino que también fuera de nuestras fronteras. Así estamos concluyendo este nuevo episodio y recordándole a usted que se suscriba a nuestra página, también le dé me gusta porque se vienen muchos más capítulos. Entre ellos vamos a seguir conociendo la historia, el trabajo de don Kiko Rojas acá en Ovalle. Por ahora nos vamos, pero sí les vamos a dejar con una de las tantas anécdotas que tiene don Kiko Rojas en torno al fútbol. Chao, será hasta la próxima. 2 años atrás fue un equipo de la Asociación de Quita, Rubén Rojas Rodríguez, más conocido como 3R de acá de Valle, en el equipo senior a jugar a Brasil. Entonces el día libre ellos se fueron a la playa. Les costó mucho encontrar un ladito donde ubicarse, hasta que se ubicaron cuando tenían calor, pues hacía sed y no se veía nada. Entonces de repente aparece una persona vendiendo helado y lo llaman. Entonces, queremos helado. Ah, chileno, le dice el brasileño. Sí, chileno. ¿De dónde son? De Ovalle. Oh, Kiko Rojas, le dice. Entonces ellos no podían creer de que a donde había miles de personas, una persona ahí me conociera. Entonces ahí él les conversó, les dijo que él estaba muy agradecido de mí, que yo lo había tratado muy bien cuando vine acá a un campeonato y que me tenía mucha estimación. Ya le vendió los helados y se fue. Como a la media hora vuelve con un cooler lleno de cerveza. Y le dice, sírvase a nombre de mi amigo Kiko Rojas. Por un camino de tierra